La Fed está al límite, Jerome Powell está totalmente acorralado y es que en las últimas noticias hemos podido observar que todo se coloca en favor de ese QE, de esa expansión cuantitativa por parte del Banco Central de la Reserva Federal. Mucha atención, porque incluso plataformas de apuestas como Kalshi están apuntando a 3 recortes en este año en un 85% de probabilidades, lo que sería una bomba absoluta para el mercado en estos momentos. Además, el balance de la Fed, el líquido que tiene la Fed, ha caído de manera brutal, 3 trillones en los últimos meses, y ojo, porque podríamos estar ante el fin, repetimos, de ese QT que ya anunció JP Morgan para la próxima semana y el inicio de esa impresión de dinero que podría marcar un antes y un después en los mercados. Ojo a la información de este vídeo, con un Standard & Poor's marcando máximos históricos, con un Bitcoin que no termina por reaccionar, pero que puede ser inminente la reacción del principal activo cripto. Si tienes activos de riesgo, Bitcoin, criptomonedas, o estás invertido en bolsa, atención a este vídeo, porque este vídeo trae información de valor que nos puede ayudar a entender hacia dónde se dirige el mercado en los próximos meses. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de las últimas novedades del mercado, porque ha cambiado y mucho el escenario, ha cambiado la situación de una manera espectacular. En este vídeo vamos a analizar absolutamente todos los datos que tenemos, también lo que ha ocurrido hoy con el tema de inflación, que ha sido muy importante, y muchas más cositas que os vais a interesar. Como siempre decimos antes de ir con el vídeo, recuerden que si queréis estar informados de todo, vídeo cada día, podéis suscribiros a este canal y activar la campanita para que YouTube le notifique y no se pierdan absolutamente ningún vídeo, porque es clave la información que tenemos y ahora más que nunca hay que estar activo con lo que está ocurriendo en el mercado. Si os gusta este tipo de contenido, ese botón de like se agradece muchísimo. También, por supuesto, si realmente os interesa o realmente os ha ayudado este vídeo, como digo, se agradece mucho. Vamos a ir rápidamente a ver qué está pasando, porque Bitcoin sigue moviéndose bastante poco, una volatilidad, un volumen bastante reducido a pesar del buen dato que hemos conocido en la jornada de hoy. Es que el dato del IPC ya sabéis que ha caído respecto a lo esperado en todas sus modalidades. Y además, respecto al dato del mes anterior, ha caído también en todas ellas, exceptuando el dato del IPC anual general, que ha aumentado del 2,9 al 3%, aunque se estima un 3,1%. Algo bastante interesante y bastante bullish, como venimos comentando, para el mercado. La situación ahora mismo pasa por la Reserva Federal y pasa por ver qué es lo que está ocurriendo, porque aquí lo pueden ver en pantalla. La situación está poniéndose bastante bonita. Y es que fíjense en esta imagen cómo el balance de la Fed se está reduciendo de una manera espectacular. Podemos observar cómo el balance de la Fed ha caído al 21,6% del PIB nominal. Estamos hablando de que está cayendo el balance, o se ha reducido el balance como no se había hecho desde hace más de una década. Estamos hablando de que cuando la Reserva Federal pone fin a ese QT, que es lo que está pasando en este momento, puede ustedes observar año 2019, antes del 2020, aquí lo pueden ustedes observar que encontró ese pico bajo en ese proceso del QT. Cuando llegó a ese pico comenzó esa política expansiva por parte de la Reserva Federal, comenzó ese QE donde comenzó a alimentar la liquidez de la Reserva Federal, o ese balance de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ocurrió después de ese pico, de esa subida espectacular del año 2020? Que durante el año 2021 vivimos uno de los bull run más agresivos en la historia del mercado. Estamos observando cómo desde ese año 2022, exactamente el año 2022, la Reserva Federal lleva drenando todo ese balance, sacando la liquidez de circulación y por tanto llevándonos en ese QT que ya ha anunciado Goldman Sachs y también ha anunciado JP Morgan que la próxima semana podría finalizar. Según comentan estos, en este caso, bancos de inversión, sus analistas más concretamente, Jerome Powell el miércoles de la próxima semana, cuando haga ese speech, cuando anuncie una bajada de 25 puntos básicos, también anunciará el fin de esa restricción cuantitativa. Eso podría llevarnos a que este balance de la Fed vuelva a darse la vuelta, vuelva a empujar y haga algo similar a lo que ocurrió en el año, como digo, 2020, que eso al final es gasolina para el mercado. Ya saben todos ustedes que Bitcoin se alimenta de la liquidez. Cuando el balance crece en Bitcoin, tenemos que entender que Bitcoin se alimenta
de liquidez y tenemos que saber que cuando el balance crece también Bitcoin va a subir, algo como ya venimos comentando que pasó en 2020-2021. También comentar lo que ocurrió en el año 2013, que también ocurrió algo similar donde Bitcoin dio también una subida bastante importante. Comentar que cuando esta liquidez se contrae, ahí es cuando vienen los problemas, que es lo que viene ocurriendo desde el año 2022. Esta es la situación real que tenemos, fin del QT que se está anunciando, un balance de la Reserva Federal que está en mínimos y que evidentemente esto podría significar el próximo movimiento de expansión por parte de la Reserva Federal. Y es que esto tiene aún más sentido con los datos que hemos conocido durante la jornada de hoy. Nos vamos rápidamente con Watcher a ver esos datos y podemos observar como el dato del IPC, ya lo veníamos comentando, ha caído respecto a lo esperado en todas sus modalidades. El IPC subyacente mensual del mes de septiembre, el subyacente general anual del mes de septiembre, el IPC, en este caso general mensual, y el IPC anual también general ha caído respecto a lo esperado, 3.1, 2.9 finalmente. El único que ha crecido ha sido el IPC anual, que ha crecido del 2.9 al 3% en este mes, pero con lo dicho, se estaba esperando, se estaba dando por hecho que iba a subir 0,2% y finalmente esto no ha ocurrido. Esto pone aún más énfasis esa tesis de que la Reserva Federal cierre el QT la próxima semana y pueda comenzar nuevamente a cargar de liquidez el sistema, ya que viene drenándolo, como habéis visto en la imagen anterior, desde el año 2022. Y es que fíjense también en este gráfico que ustedes pueden ver en pantalla. Estamos hablando de la expectativa de recesión en los Estados Unidos. Esto es lo que está pasando ahora mismo. En abril de 2025, o sea, hace unos meses, estamos hablando de hace 6 meses aproximadamente, la expectativa de inflación era bastante importante. Esto nos estaba dejando bastante posibilidad, como ustedes pueden observar en pantalla. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que desde entonces esto viene cayendo y ahora nadie espera que haya una inflación. Todo el mundo veía venir una inflación en abril de 2025. Nadie la ve venir ahora. Entonces lo que estamos observando es que los mercados están cambiando bastante la tesis conforme van pasando los meses y conforme la Reserva Federal sigue cambiando su postura. Y esa postura que está cambiando la tenemos clara. No vamos a seguir en esta ocasión, o todo apunta a que no vamos a seguir los ciclos económicos tal y como lo conocíamos, sino que se podría alargar aún más este movimiento que estamos teniendo alcista tanto en los mercados como en este caso también en Bitcoin, que estamos hablando precisamente de él, ¿no? Por tanto, bajada de 25 puntos básicos la próxima semana, de eso no cabe duda que va a ocurrir. Fin del QT. Expectativa de recesión actualmente en los Estados Unidos en mínimos, después de haber pasado estos meses y ver realmente, pues que los analistas, que realmente esto no tiene demasiado sentido al pensar ahora mismo en una recesión. Y por supuesto ver cómo se va a comenzar nuevamente a inyectar liquidez por parte de la Reserva Federal. La situación ahora mismo sigue siendo, como digo, muy interesante y de aquí a final de año podríamos tener al mercado descontar pues lo que se viene para los próximos meses. En estos momentos, según el CME, en los próximos 12 meses se espera que caiga entre 1 y 1,25 los tipos de interés. O sea, ahora mismo los tipos de interés están entre 4, 4,25 y se espera que caigan al 2,75, 3 para octubre del año 2026. Por tanto, que el mercado esté viendo que los tipos de interés van a seguir bajando, que la oferta monetaria va a seguir empujando, va a seguir subiendo, que la Reserva Federal está en mínimos en ese balance que estamos viendo de liquidez y que anuncien el fin del QT, el mercado no puede, al menos de momento, entrar en un mercado bajista, básicamente porque estamos teniendo todo frente a nosotros en cuanto a liquidez, que la liquidez va a seguir siendo rebosante, que estamos en máximos históricos de liquidez, pero que Estados Unidos va a anunciar medidas para seguir imprimiendo y para seguir aumentando el gasto. Esto, repito, es clave que lo entendamos porque entenderemos cómo los mercados pueden moverse de cara a los próximos meses, sobre todo si tienes spot cripto o si tienes, por supuesto, activos de riesgo comprados en tu cartera. Esta información es clave para que entiendas el devenir que podemos tener en los mercados y en el país norteamericano. Y atentos a esto, porque esto es una de las gráficas más importantes de todo este vídeo. Y esto hay que ver cómo se está posicionando ahora mismo los bancos, cómo se está posicionando la liquidez y hacia dónde se está dirigiendo. Estamos hablando del repo inverso, en este caso estamos hablando de la liquidez que tienen los bancos, si la tienen o no estacionada dentro de la Reserva Federal. Para que ustedes entiendan, esto es lo que teníamos durante las últimas semanas,
cómo ese repo inverso ha ido drenándose, ha ido cayendo de una manera bastante importante. Básicamente lo que tenemos que entender ahora mismo es que durante 2 años la Fed ha estado utilizando ese repo inverso como una válvula de presión para absorber esa liquidez sobrante. ¿Para qué? Pero esa liquidez ya no existe. Como ustedes pueden estar observando, ahora los bancos ya no están aparcando el dinero en la Fed. No. Los bancos están pidiendo prestada la liquidez, ya lo tenemos en negativo. Y esto ahora mismo lo que podría ocurrir es que la Reserva Federal, para poder satisfacer la demanda que tiene por parte de los bancos que le están pidiendo dinero, es imprimir más dinero, es seguir sacando o aumentando esa oferta monetaria. Con el reverse, en este caso, con el repo inverso, ¿no? Con el reverse repo, ¿no? que nos comenta aquí en la gráfica, cayendo como está cayendo, la Reserva Federal, o en este caso la liquidez se estaba sosteniendo con ese QT por parte de la Reserva Federal. Con el standing repo aumentando, que es lo que estamos comentando, ¿no? Esos bancos pidiendo liquidez a la Reserva Federal, la banca está pidiendo oxígeno directamente a la Fed. O sea que estamos hablando de que hemos pasado de, no, te tengo ahí mi dinero aparcado en la Reserva Federal, me vas dando pues algo de intereses por tener mi dinero ahí aparcado, algo seguro, algo tranquilo. No, es que llevamos viendo, ahí lo pueden ustedes observar en pantalla, estamos observando cómo se está yendo a cero, como los bancos están diciendo a la Fed, dame mi dinero, que quiero ya mi dinero, que quiero ya mi liquidez, y ya no solamente dame mi dinero, sino dame más. Te estoy pidiendo prestado más dinero, dame más dinero. Bueno, pues eso es lo que está indicando esta gráfica, como ustedes pueden comprobar con ese reverse repo versus standing repo, que es tan interesante y que nos marca la realidad de lo que actualmente es la economía estadounidense y lo que podría producirse en los próximos meses y próximas semanas con ese aumento de la liquidez y ese aumento de la oferta monetaria que venimos comentando. Y bueno, y si eso no fuese suficiente, ¿vale? Si necesitásemos, en este caso, más información interesante que pudiese hacer que los mercados subieran, aquí lo ven ustedes. Noviembre es históricamente el mejor mes para la bolsa. No hablo de Bitcoin en este caso, hablo evidentemente del S&P 500. Noviembre históricamente es el mejor mes del año para el mercado. En más de 70 años de datos, noviembre es el mes con mayor rendimiento promedio para el S&P 500. Esa estacionalidad alcista más el giro macro es ese momentum perfecto que tenemos actualmente en el mercado, y cuando las bolsas americanas tienden a tener fuertes rallies, Bitcoin también tiende a amplificar ese movimiento, a hacer ese movimiento de subida, de acompañamiento, porque la liquidez sigue siendo bastante grande o bastante fuerte, y lo que provoca que Bitcoin siga haciendo esos movimientos que son movimientos alcistas en todo momento. Comentaros rápidamente, porque no lo he comentado durante el vídeo, por cierto, que tenemos las plazas abiertas de grupo de señales. No paré de preguntarme, Frank, ¿cómo accedo al grupo de señales gratuito? Bueno, pues aquí tenéis, en la primera línea de la descripción tendréis el formulario de Google, ¿vale? Y recordad que llevamos un mes espectacular, ¿vale? Por si queréis acceder, llevamos un mes increíble donde 19 operaciones, 13 ganadoras. Ayer 20%, hace 2 días metimos otro 17%, hace 3 días metimos otro 27% más. Si queréis acceder, lo dicho, esta es la operativa que llevamos de momento. Muy buena operativa, es totalmente gratis. Aquí tenéis simplemente el link de BingX que os tendréis que registrar, acceder. Y una vez registréis, pues simplemente lo que ya sabéis, fondeáis la cuenta, rellenáis el formulario y ya estaréis dentro. Si además operáis más de $500.000 de volumen, pues vais a tener un mes gratis del indicador de Nextwave. Y además, si no podéis entrar en BingX por tema geográfico, pues tenéis el link de Bitunis para poder registrar, que es un Chasing Case, donde tenéis que fondear y rellenar todo esto de la misma manera. Comentaros que si tenéis ya cuenta en BingX, si queréis seguir utilizando BingX, tendréis que abrir otra cuenta con otro email, y una vez abráis esa cuenta con otro email, simplemente pues lo que tendréis que hacer pues sería pasar a hacer el traspaso de KIC, pasar el KIC a la cuenta nueva, identificarte o decir que tienes otra cuenta ya de BingX y que te pasen el KIC a la nueva cuenta. Por tanto, lo digo porque hay mucha gente que está interesada y mucha gente que no termina de ver cómo hacerlo o saber cómo puede acceder a ese grupo de señales gratuito. Y mientras grabamos el vídeo, mientras estamos observando, ¿no?, cómo los datos macro acompañan a un movimiento alcista tremendo en el mercado en estos momentos, estamos viendo cómo el S&P 500 acaba de superar oficialmente esos 6.800 por primera vez en la historia, subiendo más de un 40% desde el mínimo de abril de 2021.
2025, cuando todo el mundo apuntaba a recesión, cuando todo el mundo, habéis visto la gráfica que hemos mostrado antes, apuntaba que íbamos a ir a una recesión este año, bien, el S&P 500 pues tocó un mínimo que le ha dado un rally de un 40% en lo que va de año. Y si eso fuese poco, noticia de CoinWatcher de última hora, gran aumento en el volumen de compra taker de Bitcoin. El volumen de compra taker en todos los exchanges acaba de alcanzar 363.7 millones de dólares, marcando un hito repentino en compras agresivas del mercado. Señal de fuerte demanda spot e interés institucional creciente en niveles actuales del precio. Espectacular lo que estamos viendo con un Bitcoin que sigue situándose en torno a esos 110.000 dólares y que sin duda gráfica semanal sigue estando en un modo bastante alcista. Si lo observamos rápidamente podemos observar esa gráfica semanal de Bitcoin, como el precio sigue comportándose en un modo de sobreventa apoyado sobre esa EMA de 25, una zona de soporte bastante importante y con un interés bastante escaso actualmente del mercado en este activo que ha dado una subida de en torno a un 700% en los últimos 3 años. Sin duda estamos ante una situación en la cual Bitcoin lleva lateralizando aproximadamente desde junio del año 2025, se está moviendo lateral y estamos a punto de entrar, como hemos comentado, uno de los meses más importantes de la historia de la bolsa. La acumulación institucional sigue dándose en Bitcoin, sigue dándose en el principal activo cripto, donde una de las ballenas acaba de retirar 1.470 Bitcoin de Binance. Acaba de sacarlos de Binance y llevarlos a una billetera anónima, ese movimiento masivo que podría indicar movimiento de acumulación institucional, preparación para custodia o custodia en frío en esa cold wallet. También estamos atentos, ¿no?, a los siguientes movimientos que se puedan llegar a dar, porque ya sabéis que una de las noticias más bullish que se han dado en las últimas horas es ese indulto por parte de Donald Trump al fundador o al antiguo CEO de Binance, a Changpeng Zhao, ¿no?, que ya sabéis que tuvo que dejar en este caso Binance tuvo que dejar de ser el mandamás de la compañía, aunque en la sombra entendemos que todavía sigue estando bastante activo. Tuvo que dejar esto, ¿para qué? Bueno, tuvo que dejar porque entró en la cárcel en el gobierno anterior de Joe Biden, lo metieron en la cárcel y Donald Trump en la jornada de ayer lo ha indultado por completo, dando también ese paso, ¿no?, en favor del sector cripto, en favor del sector de los activos digitales. Algo que estamos muy expectantes para los próximos días y para las próximas semanas. Ya lo sabéis, ¿cuándo se va a reabrir el gobierno? Si se reabre el gobierno, la SEC va a tener que decidir por esas solicitudes de ETF que tenemos por diferentes altcoins que se esperaba que se tuviesen en este mes de octubre y que se ha retrasado. Evidentemente es una noticia muy bullish para los activos de riesgo y más concretamente para las altcoins. Y también comentar que si finalmente se da ese paso final para la ley Genius, que esto se va a dar, algo importante que vamos a tener es, con la apertura del gobierno va a haber un aumento del techo de deuda, va a haber más emisión de deuda, ley Genius, stablecoins, bancos privados dando stablecoins a los ciudadanos y respaldadas por deuda americana. Las criptomonedas llevando dinero, llevando capital al TGA, al Tesoro de los Estados Unidos, e inundando de liquidez el país norteamericano para seguir con esa política expansiva, una política que va a seguir enviando dinero, por supuesto, a los mercados y que podría hacer que el superciclo de Bitcoin que hablamos el domingo pueda cumplirse de la mejor manera. Sin duda, noticias interesantes e importantes que tenemos en las últimas horas y que es evidente que tenemos que recopilar y ver, porque el mercado ahora mismo está en una situación, repito, para mí sigue estando muy bullish. Y bueno, en la información que tenemos de última hora, ya para cerrar el vídeo, que me parece espectacular, Kalshi, plataforma de apuestas, al igual que Polymarket, última hora, ahí lo pueden ustedes observar, posibilidades de que haya 3 recortes de tasas en 2025 alcanza un máximo del 85%. 3 recortes de tasas. Estamos hablando de que lo que podría suceder sería, te bajan los tipos de interés 25 en noviembre y 50 en diciembre. Es lo que entendemos que ahora mismo se está especulando en Kalshi, 85% que nos está alcanzando en este momento. Ahí pueden ver la gráfica, recorte de exactamente, en este caso 2 recortes exactamente, cae al 11%. Fíjense cómo está cayendo la posibilidad de recorte de dos en este caso recortes, y cómo se está explotando la posibilidad de 3 recortes de tipos. Si hablamos ahora mismo de que el mercado está descontando 2 recortes tan solo, si se diese este escenario, pues sería un escenario, como venimos comentando, aún más bullish si cabe. 85%, 11 y exactamente 4 recortes, un 6% de probabilidades, 4 en este año 2025. Estamos hablando de 3 recortes, hablaríamos 25
estaríamos hablando de 75 puntos básicos de aquí a final de año, con 2 reuniones por delante, 2 reuniones tan solo por parte del Banco Central de la Reserva Federal. Estaríamos hablando de un 6% para que se pueda llegar a bajar, en este caso en lugar de 75, un punto porcentual completo. Entendemos que es muy poco probable, pero los 3 incluso ya se comienza a barajar por parte de este tipo de plataformas. Nos vemos mañana con más información y más vídeos. Suscríbete, activa la campanita y dale ese botón de like si te gusta este tipo de contenido. Un fuerte abrazo a todo el mundo y nos vemos muy pronto.